Bienvenidos al video presentación del proyecto de diseño del conversor DC-DC. En este video veremos el proceso de diseño de un conversor DC-DC reductor o BOC con la capacidad de alimentar una batería de plomo gel de 12 voltios con capacidad de hasta 80 amperios hora, con rizado inferior al 3% en voltaje e inferior al 30% en corriente de operación en modo continuo. El conversor será alimentado mediante un panel solar de 200 watts. El circuito está conformado por los siguientes elementos: panel fotovoltaico, la batería de plomo gel, el diodo de libre giro, el MOSFET controlador y la inductancia y la capacitancia rectificadora. Procedamos a ver la investigación y cálculos hechos para determinar las especificaciones necesarias para obtener el conversor deseado. Para definir las especificaciones necesarias tanto del panel solar como de la batería, se realizó una investigación que arrojó la siguiente información. En lo que respecta a la batería, tenemos que tener en cuenta que las baterías plomo gel deben ser cargadas entre un 15 y 25% de su capacidad total, es decir, si la batería es de 40 amperios hora, no puede ser cargada a más de 8 amperios. Las baterías plomo gel tienen un voltaje para su recarga que es de 14 voltios a 14.5 voltios, y al momento de estar completamente cargadas, el conversor debe dar un voltaje de hasta 12.6 voltios para mantenerla cargada. En lo que respecta al panel, es importante tener en cuenta su curva voltaje-corriente, al igual de cuánta corriente podemos entregar y los voltajes de operación. Durante la investigación se encontró que para recargar baterías, tanto en sistemas de emergencia como en sistemas industriales, utilizan paneles fotovoltaicos de entre 18 a 33 voltios. Se decidió por uno de 26 voltios por ser el que mejor aprovecha la potencia entregada. Resolviendo la ecuación de la parte inferior, obtenemos tanto la corriente que podemos llegar a dar con el panel y la resistencia característica del panel. Con esta información podemos definir las especificaciones necesarias para nuestro conversor, y en base a esa definimos que los mejores productos son los siguientes. A continuación mostramos cómo se eligieron los componentes del BOC. Entonces permitimos un rizado de voltaje del 3%, un rizado en la corriente del 30%, con lo cual le pudimos hallar unos cálculos iniciales. Entonces, inicialmente estamos seleccionando el MOSFET y el diodo, para lo cual es necesario pues, primero tener los voltajes máximos y corrientes por los cuales tiene el circuito. Entonces, en el MOSFET lo principal es que él pueda switchar a la frecuencia elegida, la cual es de 50 kHz, y que los voltajes estén dentro del rango. Para el diodo se eligió un diodo Schottky debido a su gran utilidad en las aplicaciones de alta frecuencia y a su bajo voltaje en directo, lo cual ayuda mucho a las pérdidas. A continuación pasamos a elegir la inductancia y la capacitancia. Para esto ya necesitamos hacer otros cálculos adicionales, el cual tenemos como parámetro el voltaje de salida, el delta de corriente, el delta de voltaje y la frecuencia a la que operamos. Entonces, según los cálculos, nos dieron los siguientes valores: 51.16 microhenrios y 15.31 microfaradios, los cuales necesitamos ubicar unos valores comerciales. Entonces, se ubicó una inductancia de 53 microhenrios, ¿sí? Que soporta máximo una corriente de 17 amperios, y se contemplaron dos condensadores, un condensador electrolítico y un condensador de tantalium, y se eligió el de tantalium por tener menor resistencia ESR, la cual ayuda para el rizado. Y todos estos valores se eligieron de la plataforma DigiKey, la cual permite seleccionar por las características técnicas de manera muy fácil. Bueno, por otro lado tenemos el lado de la simulación de todo el sistema del conversor. Para esto utilizamos el programa Typhoon, en el cual representamos, como ven en la imagen, todo el circuito, donde V corresponde a la potencia entregada por el panel y R1 pues va a ser la carga consumida, que en este caso sería la batería. Este sistema que podemos ver es de lazo abierto, está regulado por una señal dada de referencia, y se utilizó fue el módulo con un IGBT, pero en la vida real se utilizaría el MOSFET del que ya se habló. Entonces, como podemos ver, aquí podemos apreciar las dos gráficas, la de voltaje de entrada y la voltaje de salida, donde ambos valores corresponden a los enunciados anteriormente, y el rizado a la salida está en un rango inferior al 3%. Y por último, tenemos los resultados de la corriente de entrada y de corriente de salida, en el cual apreciamos que el voltaje de rizado también es muy pequeño, inferior al 30% que se pedía como requerimiento. Por otro lado, aquí podemos apreciar todos los costos relacionados al conversor, donde está de manera resumida todas las referencias de los elementos usados, y que al sumar todos los precios de los que se averiguó, tenemos un total de $619,67. Entonces, específicamente para la aplicación solar, el BOC que acabamos de diseñar de lazo abierto no es suficiente, debido a que la radiación solar está cambiando, por lo que es necesario un BOC de lazo cerrado para poder tener un voltaje constante a la salida. Sin embargo, como el punto de máxima potencia varía, depende de la radiación solar recibida, es necesario un cargador MPPT, el cual es un BOC de lazo cerrado, el cual recibe de retroalimentación un voltaje variable. Entonces, esto es lo que se utiliza actualmente en el mercado solar.